Saludos jóvenes. El día de hoy vamos a continuar con nuestra secuencia de diseño urbano y vamos a trabajar la siguiente actividad, que es la actividad 2.4. Recuerden que en el video pasado guardamos un archivo, entonces vamos a leer. Dice, abran el archivo de GeoGebra en la actividad 2.3, o sea, el archivo que guardamos en la actividad pasada, que usaron la actividad anterior y realicen las instrucciones propuestas y responda a las preguntas. Entonces, vamos a dirigirnos a GeoGebra. Entonces, miren aquí donde están los tres punticos de arriba. En el celular es lo mismo. Al tres punticos, vamos a abrir, esperemos que cargue y donde dice actividad 2.3, la abrimos. Vamos a descartar esto. Ok, la abrimos. Aquí tenemos el documento abierto. Entonces, volvemos para atrás y vemos las instrucciones. Para atrás y dicen, tracen un radio CO. Se vamos a trazar un segmento que vaya de C a O. Aquí damos recta, segmento, de O a C o C o. Entonces, antes de continuar, déjenme eliminar este ángulo. ¿Por qué lo elimino? Lo vamos a ver en un momento. Lo eliminamos para que lo veamos. Entonces dice, el triángulo AOC es isósceles. Explique por qué. O sea, el triángulo que acabamos de construir, AOC, recuerden AOC por los puntos, es isósceles. Vamos a darle aquí, en esta parte, donde dice distancia longitud, y vamos a ver si tienen las mismas distancias. Este vale 6.93, 3.94 y este vale 3.94. Entonces, en los videos anteriores, estábamos hablando que para determinar si un triángulo es isósceles debe tener ya sea dos lados iguales o dos ángulos iguales. En este caso, vemos que dos lados son iguales. Entonces, por esta razón, este triángulo es isósceles. Seguimos con la siguiente. Marque con el nombre los ángulos iguales en el triángulo AOC. O sea, nos dicen que vamos a marcar con el nombre, o sea, con el mismo nombre, los triángulos que son iguales. Pero antes de hacerlo, tenemos que marcar los ángulos. Vamos a darle ángulo y vamos a marcar esos ángulos. A, O, al revés. C, O, A. Primero, ¿vale? Bien, 23.41. C, A, al revés. C, no. A, A, C, que disculpen. Ok, ahora sí, ángulo. A, C, O. Tenemos el segundo. O, A, C. Si se fijan, estos dos ángulos valen lo mismo. Entonces nos dice que le pongamos el mismo nombre. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Fácil. Miren, si se fijan, estos ángulos tienen un mismo nombre. Entonces, esa letra sería el nombre del ángulo. Entonces, vamos a darle un clic aquí, a este. Vamos a darle donde dice renombrar y vamos a copiar este nombre de este ángulo, este nombre, esta letra griega, que se llama el letra delta. Y si vamos a copiar aquí, porque dice que no tenemos que marcar, tenemos que nombrar igual. Que ahí tenemos ambos lados con el mismo nombre. Luego me dicen el triángulo CO o B es isósceles. Explique por qué.
O sea, se fijan, se crearon dos triángulos. En el primer triángulo sabemos que isósceles. Ahora vamos a ver el segundo triángulo que se creó después de trazar este radio. Vamos a ángulo, pero ángulo no. Si ángulo donde dice distancia, longitud, y vamos a medir. Ya sabemos la longitud de este lado, que es 3,94. Vamos a coger la de este, que es 6,94. Y la de este, que es 3,94. Si se fijan, estas dos longitudes, estos dos lados miden igual. Entonces, como miden igual, también esto no quiere decir que es un triángulo isósceles. Entonces, dice, marque con el mismo nombre los ángulos iguales del triángulo COB. Vamos a hacer el mismo. Ángulo. Vamos a marcar los ángulos que nos dan. Tras B, que estamos marcando los ángulos. Siguiente. Nos falta el ángulo de arriba. Ok. Entonces, déjenme moverlo para que se vea mejor. Mover este, que este de este y este de este. Entonces, ¿qué dicen? Que tenemos que marcarlo con el mismo. Vamos con este de abajo. Nombre. Va a poner el mismo nombre. Esta es de la letra griega que significa epsilon. Entonces, copiamos al nombrar y le ponemos y pegamos. Pegar. Entonces ya los vemos que estos dos ángulos que están aquí miden lo mismo y como mide lo mismo le pusimos el mismo nombre. Este mide 28,28, también de 28,28. Lo mismo aquí. Estos dos que miden iguales, también se le pusimos el mismo nombre. Entonces vamos para atrás y dice, ¿cómo se puede calcular la amplitud de los ángulos BOC y COA en función de los ángulos que ya conocen? O sea, la amplitud sería em, el ángulo como que falta. Eso lo vamos a ver ahora en el siguiente ejemplo. Mira. ¿Cómo yo calculo la amplitud de estos ángulos? Vamos para aquí en la pizarra. Ok, ahora sí, vamos a la pizarra. Entonces aquí tenemos, de una vez, ¿cómo se puede calcular la amplitud de los ángulos BOC y COA en función de los ángulos que ya se conocen? Entonces, en un triángulo isósceles, tenemos que el ángulo del vértice, sería la amplitud, va a ser igual a 180 grados menos 2 por los ángulos iguales. O sea, a 180 le vamos a restar la multiplicación de 2 por los dos ángulos que son iguales. Y eso nos va a dar un resultado. Aquí un ejemplo. Si tenemos eh, 28,3 y 20, lo vamos a multiplicar por 2 y a eso, ¿no verdad? Le vamos a ese resultado, se lo vamos a restar a 180 y me tiene que dar como resultado 123,41. Háganlo y te verán que no va a dar el mismo resultado. Entonces, en ambos situaciones va a ser lo mismo. El ángulo de vértice va a ser igual a 180 por los dos ángulos iguales. Ya. Entonces, ahora seguimos con la siguiente parte que me dice, ¿cómo se puede calcular el ángulo de A o B en función de los que ya se conocen? Miren, primero vamos para acá, vamos a movernos para esta otra parte de la pizarra y miren, vamos a ver esta figura. Entonces, esta figura es similar a la que nosotros acabamos de realizar. Vemos que tenemos varios ángulos ahí que se marcan y vemos también que hay varios ángulos que se marcan no iguales. Miren, este ángulo igual, estos dos iguales y estos dos ángulos, estos dos ángulos diferentes, los vértices. Entonces, puede ser ángulo central y este ángulo inscrito.
Vamos aquí. Entonces, ¿cómo identificamos la pregunta? Aquí la tenemos. ¿Cómo se calcula el ángulo AOB en función? Disculpen, en función de lo que ya se conoce. Entonces, vamos por parte. Esto es más teórico, entonces lo escribí así para que lo podamos entender mejor. Dice, según la imagen, en el triángulo AOC, los dos ángulos pequeños son iguales a la imagen anterior, que se llaman el ángulo delta. En el triángulo BOC, los dos ángulos pequeños iguales se llaman epsilon. Ese es de epsilon. Además, el ángulo inscrito ACB, que sería este ángulo, ACB, que sería este ángulo, el ángulo alfa, y el ángulo central, que sería el beta, venlo aquí. Eh, entonces, ¿cuánto miden los ángulos centrales? Vamos a ver, ¿cuánto miden los ángulos centrales? Los ángulos centrales BOC y AOC, entonces, esto es explicando esta parte. Como ambos ángulos triángulos son isósceles, en el triángulo BOC la suma de los ángulos interiores es 180. Entonces, de beta va a ser igual a la suma de dos ángulos épsilon. Entonces, en el triángulo AOC, que solo todo eso se puede comprobar, ustedes lo pueden comprobar, pero no, por cuestiones de tiempo, no lo vamos a hacer. En el triángulo AOC, la suma de los ángulos interiores es 180. El ángulo, el ángulo cero más la suma de los dos ángulos delta. El ángulo cero, o sea, este ángulo que está aquí, el punto cero, más la suma de los ángulos delta. Entonces seguimos. Tercera parte, dice, ¿qué pasa cuando sumamos los tres ángulos del centro? La figura muestra que alrededor del punto cero se cumple de beta va a ser igual al ángulo BOC más AOC, que es igual a 360. Ahora hacemos una sustitución de lo que ya sabemos. O sea, de lo que sabemos, sabemos que beta más 180 menos 2 epsilon más 180 menos 2 epsilon. Eso, recuérdense que eso ya lo trabajamos en la parte anterior. Como en la pregunta anterior, continuamos aquí. Entonces dice que lo que ya sabemos. Entonces sumamos estos 180 que aquí tenemos. Y lo demás, como no se puede sumar, se pasa igual. Entonces, quitamos 180. Así lo que hicimos es un despeje. Entonces, ¿qué hicimos? Pasamos todo de un solo lado y dejamos a beta solo. Entonces, cuando pasamos de 360 de otro lado, pasa negativo y se restan. Y esto, como pasan al otro lado de la igualdad, pasan ambos positivos. Por eso ustedes ven que ahí se quedó epsilon más 2 delta. Están ambos positivos. Entonces, hacemos una factorización, que en este caso lo que se factorizó fue el 2 que es el factor común o el número que se repite en ambos. Sería entonces 2 beta va a ser igual a 2 más epsilon más delta. Entonces, continuamos aquí abajo en la parte 4, que en la parte 4 y que, y- que es epsilon más delta. En la figura del ángulo inscrito, alfa va a ser igual el ángulo ACB está formado por un ángulo pequeño, que es un ángulo delta, más un ángulo pequeño, que es un ángulo epsilon. Entonces, alfa va a ser igual a delta más epsilon. Entonces, si tuvimos eso en una ecuación final, entonces decimos que beta va a ser igual a 2 más epsilon más delta, pero ya sabemos que epsilon más delta es igual a alfa. Entonces, hacemos una nueva sustitución y el resultado final sería que mm, beta va a ser igual a dos veces el ángulo alfa. Yo sé que esta parte ya final es un poquito teórica, es muy teórica, pero realmente así es como se debe explicar y responder esta pequeña parte. Entonces, aunque es muy teórico, quizá ustedes están un poquito en el aire en esta parte, pero cuando ustedes vayan repasando y viéndolo un poquito más y analizándolo, se van a dar cuenta que esto es sumamente sencillo. Entonces,
Ya hasta aquí es la explicación de este video. Les recuerdo ir trabajando sus actividades y no dejarla todo para el último día. Muchas gracias.